Bienvenidos a Voz y Cuento, Arte al Narrar. Soy Emilce Brusa y estamos hoy para escuchar y aprender y reflexionar sobre cómo ponerle voz a los personajes de los cuentos. Estos temas surgieron de los formularios que me han enviado cuando se inscribieron al seminario gratuito online El humor en la literatura infantil. Y fueron muchas las personas que me escribieron en las sugerencias sobre este tema, la voz y la dicción, la personalidad de los personajes, el uso de la voz, personajes en la narración oral, cambios de voz, la voz en los personajes narrados, la entonación, uso correcto del tono de la voz al narrar, personificaciones en la narración oral y crear voces para los personajes. Me lo escribí para no olvidarme nada y leerlo tal cual. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en el vivo fallido, porque bueno, estoy muy apenada, pero muy contenta de poder volver a encontrarme con ustedes a través de este video, pero no quiero dejar de agradecerles por haber estado ese ratito a la expectativa y que todas las preguntas que se quedaron allí esperando a ser dichas van a tener la oportunidad de escribírmelo abajo en la cajita de información y voy a responder a todas. Bueno, empecemos. La voz es una de las herramientas que tiene el narrador y es el instrumento principal porque es donde nos digan el nombre, ¿no es cierto? Porque es tan característico que es único en cada uno. Entonces, el narrador tiene que experimentar con esa voz, con su propia voz, amigarse, escucharse, por ahí grabarse y amigarse escuchando esa voz que es nuestra, única. La dicción también es fundamental porque tenemos que hablar para que el otro, el público, nos pueda entender. Entonces, si hablamos con la boca cerrada, que no se entiende nada, va a ser muy difícil que nos puedan entender. Entonces, siempre fluidamente, abriendo la boca, no exageradamente, pero que la dicción sea la correcta. En relación a la entonación, bueno, es lo que vamos a ir viendo para darle esa característica personal a cada uno de los personajes de los cuentos. Pero el que cuenta la historia siempre es el narrador, o sea que es nuestra propia voz. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es en la proyección. Si yo estoy en una habitación, puedo contar tranquilamente que todo el mundo me va a escuchar, pero si estoy contando al aire libre, voy a tener que proyectar mi voz, hablar en un tono un poco más alto para que el último que esté en la función pueda escuchar y que no se quede sin entender lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces eso es fundamental. La proyección, observar el espacio, es un lugar abierto, a lo mejor necesitamos de un micrófono para que se nos escuche mejor y no forzar nuestra voz, que también se lastima al estar hablando, gritando todo el tiempo, es imposible de sostener. Por eso, cuando hagamos las voces de los personajes, es un ratito, no es que voy a estar hablando todo el tiempo como un personaje, porque el narrador es uno con la voz, no podemos ser un personaje, no somos actores. Siempre digo lo mismo, pero hay que entenderlo. Entonces, sí, por ahí en el cuento podemos entrar y salir desde el personaje, hacer distintas voces, distintas intenciones, que ahora vamos a llegar a eso. Bueno, pero es un ratito para ese personaje cuando habla, o no todo el cuento. El cuento lo cuenta el narrador, que somos nosotros y con nuestra voz natural. Por ahí eso, la dicción y la proyección que tener en cuenta según en el lugar donde estamos contando. Por eso la voz desde el personaje es que vamos a crear ese personaje, qué voz le vamos a poner, cómo nos imaginamos que habla ese personaje, que está todo esto dentro del trabajo de mesa
donde nosotros preparamos el cuento antes de llevarlo a un escenario, a un aula, a una biblioteca, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta a la hora previa de sentarnos a estudiar el cuento. Imaginarnos, si es un personaje, una bruja, va a hablar de una manera, si es un niño, hablará de otra, pero no es que ese niño o esa bruja va a contar todo el tiempo el cuento, ¿sí? Solamente es la parte que nosotros pensemos que es fundamental darle la palabra al personaje, si no, lo cuenta el narrador, nosotros. Por supuesto que al crear distintas voces, distintas tonalidades en nuestra voz, el cuento va a ser mucho más rico, mucho más atractivo, más si contamos para la primera infancia o para el segundo ciclo de primaria, ¿no es cierto? Le vamos a dar otra intención a nuestro relato, otro ritmo, otra musicalidad, que es fundamental para el que nos está escuchando, esté atento, que esté prestando atención, porque le vamos a sorprender de esta manera, que otra forma sería muy distinto contar todo de la misma manera y del mismo tono, donde cuento una historia y entonces, ¿no es cierto? Es súper aburrido. En cambio, si yo cuento desde la emoción, desde los tonos, desde la intención, dándole ritmo a lo que estoy diciendo, va a tener otro colorido. ¿Qué posibilidades me da este instrumento que es la voz? Entonces, voy a desglosar algunos aspectos para ejemplificarlo y que ustedes puedan después practicarlo y buscar sus propias tonalidades, sus propios elementos, ¿no? Buscarlos, que todos los tenemos. Voy a usar el refrán al mal tiempo buena cara, que todos conocemos como ejemplo para decirlo en distintas maneras, ¿no? Cómo mi voz va a dar diferentes tonalidades y diferentes intenciones diciendo la misma frase siempre. Entonces, voy a comenzar primero por las intenciones. Vamos a ver, voy a agarrar, voy a tener mi machete acá para no olvidarme nada. Vamos a ver con 4 intenciones. Dramático, llorando, tímido y diciéndole a alguien que está lejos, esto como llamándolo, ¿sí? Al mal tiempo, buena cara. 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 ¿No? Como en distintas intenciones, según la intención que le pongo, cómo la voz va cambiando. Y también puedo jugar con las emociones, no solamente con la intención, va de la mano en realidad, pero con las intenciones puedo decirlo enojado, alegre. Hay muchas emociones que ahora se las voy a nombrar, pero vamos a ver cómo diría la misma frase alguien enojado y alguien alegre. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Dentro de las emociones tenemos muchas, podemos decirla con ira, con alegría, con tristeza, con mucho amor, con miedo, con erotismo, aversión, con vergüenza. Y dentro de todas estas tenemos distintas otras que se van de la mano, se van desparramando, ¿no? Por ejemplo, dentro de la ira tenemos, que es una emoción básica, tenemos el enfado, la rabia, la furia, la indignación, el odio, la hostilidad, la irritación, exasperación. Bueno, y dentro de la alegría, por ejemplo, la felicidad, la dicha, la satisfacción, la diversión, el entusiasmo, el júbilo. Todo esto está en internet, podemos buscar y
en Google distintas emociones y van a salir un montón. Y jugar con una frase de decirlas de distintas formas. Y van a ver si se graban cómo va cambiando el tono de la voz cuando lo decimos de una forma a la otra. Por eso cuando uno está nervioso, siempre va a estar como tartamudo porque voy a estar nervioso y me voy a trabar. En cambio, si yo voy a estar suelto, más relajado, la voz va a fluir mejor, ¿no es cierto? O si estoy enojado, me va a salir en un tono fuerte, la voz entrecortada o más armado, que si estoy sonriendo. Si estoy sonriendo, la voz va a salir de otra manera que cuando estoy enojado. Enojado es como que va más para adentro. En cambio, alegre y con una sonrisa, la voz es como que suena diferente. Bueno, los animo a que busquen entre las intenciones y las emociones de cómo decir esas frases que nos llaman la atención para poder jugar en algunos aspectos del cuento, para darles esas voces a esos personajes. Después tenemos el timbre. El timbre característica de cada voz, como dije hoy, que nos caracteriza a cada uno. Cuando nosotros hablamos por teléfono, ya todo el mundo sabe quién está hablando porque ya nos conoce. O sabemos que si habla un niño, porque un niño habla en un cierto timbre, o un anciano, o un ogro. ¿Cómo hablaría un ogro? Que no sabemos, pero ahí tenemos que inventarlo. O una bruja, por todos los cuentos y dibujitos que hemos escuchado y películas, bueno, poder elegir o inventar nosotros una voz de bruja. O bien los sonidos de los animales, que también es una voz, es un timbre. Entonces vamos a ver, con el mismo refrán, distintos ejemplos. Al mal tiempo, buena cara. 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 Bueno, jugar, buscar esos tonos. Al mal tiempo, buena cara. ¿No? Como las voces, esos timbres ya caracterizan, no tengo que decir que está hablando el gallo o que está hablando la vaca. Ya con solamente hacer el sonido y después decir la frase, todo el mundo entiende que está hablando ese personaje. También tenemos como otro recurso la altura. Podemos hablar en forma aguda o en forma grave. ¡Al mal tiempo, buena cara! Al mal tiempo, buena cara. Y dentro de los agudos y los graves tenemos distintos niveles que también podemos jugar. También podemos jugar con estas intensidades, decirlo susurrando, gritando o en voz media. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Como las intensidades también va a sonar diferente en nuestros personajes. El ritmo y la duración, decirlo lento, rápido o normal. Al mal tiempo, buena cara. 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 Bueno, jugar. También tenemos la posibilidad de jugar con los ritmos cantados. Por ejemplo, al mal
tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Bueno, buscar o al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Buscar, tomar canciones conocidas y ponerle esa melodía a lo que estamos diciendo y lo cantamos, ¿no? También enriquece. También podemos jugar a inventar camelos. Los camelos son formas de hablar inventando un idioma, un lenguaje que no existe, que solamente existe en los cuentos, ¿no es cierto? O hablar con los sonidos de los animales, como hicimos hoy con el timbre, ¿no? Eso sería armar un camelo, que estoy inventando una forma de hablar. Entonces, vamos con el mismo refrán, pero yo me anoté acá algunas formas de decirlos inventando este camelo. Y al mal templo viene caira. Que lo podría decir una bruja cuando está haciendo un hechizo, ¿no es cierto? O bien hablarlo en otro idioma. De yaki, taiki, yowaiki. Inventar. Hablar como si estuviéramos con el mismo tono, con la misma intensidad, con el mismo ritmo, pero inventando un idioma. Eso se le llama camelo y va a enriquecer mucho más. A veces podemos usar estos camelos para como que el personaje entra hablando así y el narrador dice, claro, ustedes no entendieron nada, entonces se los voy a traducir. Y el narrador dice lo que está diciendo. O bien, con la gestualidad, hacer entender lo que está pasando, a pesar de que estamos hablando cosas que en otro idioma inventado, ¿no? O bien estar contando una historia y que los que hablen son los animales, por ejemplo. Vamos al ejemplo. ¡Kikiriki! Al mal tiempo, buena cara. ¡Kikiriki! O bien, ¡kikiriki! 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 Y el narrador cuenta. Lo que quiso decir el gallito fue, al mal tiempo, buena cara. Tiene que ser el mismo ritmo, ¿no? ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Bueno, jugar, inventar. Miren todo lo que podemos hacer con nuestra voz. Solamente hay que buscarle esa intención, ese ritmo, esa personalidad que tiene ese personaje para poder jugar con nuestra voz y ponerlo en el momento que habla o en el momento que nosotros necesitemos para ese cuento, que darle esta característica particular de hablar de los personajes. Bueno, y para ejemplificar todo esto que estuve hablando, que después si ustedes se quedan con alguna pregunta, alguna duda, en la cajita de información me escriben y les prometo que voy a contestar a todos, por favor, así no queda ninguna duda. Pero para dar un ejemplo, les voy a contar, les voy a narrar una historia que elegí de este libro que, como verán, tiene muchos años, es uno de mis favoritos. Está dentro de este libro de Laura de Betache, Monigote en la arena, pero el cuento que les voy a contar de Ediciones Coligüe, de la serie Apareció el gallito Cocorolilo. ¡Oh! Se encontró con el grano de maíz panzoncito, amarillo y con nariz blanca. ¡Kikiriki! Este grano de maíz voy a llevárselo a la gallina Cocorolila para que nos pongamos de novios para Año Nuevo. Y entonces puso el grano de maíz amarillo, panzoncito y con nariz blanca abajo de un pastito, porque ahí era un lugar seguro. Y se fue
caminando a los saltitos para decirle a la gallina Cocorolila que se pusieran de novio para Año Nuevo. En el campo estaba la vaca Mumuruñonga. Cuando de repente vio el grano de maíz amarillo Panzoncito y con nariz blanca. ¡Qué grano tan pumpipú! Me lo voy a llevar para pegarlo en el cencerro. Así me hago la vaca linda para Año Nuevo. Y dejó el grano de maíz Panzoncito y con nariz blanca arriba de un poste, porque ahí era un lugar seguro. Y se fue a buscar la goma de pegar para hacerse la vaca linda para Año Nuevo. Por allá venía volando el gorrión Jorgelino, que piaba pip, 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 cuando de repente se posó en el mismo poste que estaba el grano de maíz amarillo Panzoncito y con nariz blanca. ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Qué grano tan pumpipú! Se lo voy a llevar a la gorriona Jorgelina para que haga caramelitos de maíz para Año Nuevo. ¡Pi, pi, pi, pi! Y se fue volando, pero antes guardó el grano de maíz amarillo Panzoncito y con nariz blanca atrás de una piedrita, porque ahí era un lugar seguro. Y se fue volando para decirle a la gorriona Jorgelina que buscara la receta de los caramelitos de maíz. En ese momento venía caminando Ratón, que se tropezó con la piedra y vio que abajo, al lado, estaba el grano de maíz amarillo Panzoncito y con nariz blanca. ¡Qué grano tan pompipú! Este grano de maíz se lo voy a llevar al señor Gorgojo. Así lo ahueca y me hace un vasito para tomar vinito para Año Nuevo. Y Ratón guardó el grano de maíz amarillo Panzoncito y con nariz blanca adentro de un zapato, porque ese era un lugar seguro. Y se fue a buscar al Gorgojo para que le haga el agujerito en el grano de maíz para tomar vinito para Año Nuevo. Al rato, tía Sidonia se despertó y cuando se quiso poner el zapato izquierdo, no pudo, porque adentro del zapato estaba el grano de maíz amarillo Panzoncito y con nariz blanca, que cuando lo tomó, ¡qué grano tan pumpipú! Se lo voy a poner en la tierra, voy a hacer un pocito para poder plantarlo y tener choclos para hacer sopa para Año Nuevo. Y guardó el grano de maíz amarillo Panzoncito y con nariz blanca adentro de un balde, porque ese era un lugar seguro. Como habrán visto, hay muchos cambios de personajes, los timbres, la forma de hablar. Hay frases que la repito siempre porque esa es la voz de Laura de Betash. Así que bueno, pero estamos con sí, también eso, que hay que respetar la voz del autor. Entonces, una forma de respetar la voz del autor es aprendiéndome de memoria esas frases que tengo que acordármelo, que no es acordarse todo el texto, no, porque el narrador pasa el cuento por uno y lo transforma, no es igual palabra por palabra como si lo estuviéramos leyendo. Pero bueno, hasta acá estamos terminando este video que habla sobre cómo ponerle voz a los personajes de un cuento narrado. Sí, espero tus preguntas. Si te quedó alguna duda, escribímelo en la cajita de información que yo a la brevedad te las voy a responder. Te invito a suscribirte al canal Voz y Cuento Arte al Narrar, a darle un tic a la campanita para que ver todos los videos y no perderte nada. Ella te va a avisar cuando suba un video nuevo. Te invito a que compartas este video, dame un like para ayudarme a crecer en este canal, que mi intención es ser cada vez un poquito mejor. Así que con la ayuda de todos ustedes a eso aspiro. Para mí todos estos tropiezos son aprendizajes, así que
con mucho gusto voy a ir aprendiendo para brindarles lo mejor. Gracias por el apoyo y nos vemos entre cuento y cuento.